Máximo apagó el ordenador y se estiró lentamente en la silla, sintiendo cómo los músculos entumecidos del cuello y los hombros protestaban contra las horas de estar sentado. Las cifras del monitor marcaban las 22:03. Fuera, en la densa oscuridad de la noche, como estrellas brillaban las escasas luces de las casas vecinas, alguien también se había quedado trabajando hasta tarde, alguien veía una película nocturna, o tal vez simplemente se había olvidado de apagar la luz de la cocina. Recogió los papeles esparcidos por la mesa en una pila ordenada, planos del nuevo sistema de seguridad, especificaciones técnicas, notas de servicio con anotaciones en bolígrafo rojo, y los guardó en el cajón inferior del escritorio. Mañana tenía que terminar el informe trimestral para la dirección y hacer las pruebas del nuevo sistema de seguridad que llevaba desarrollando los últimos 3 meses. El trabajo lo absorbía cada vez más, pero era mejor que pensar en lo que pasaba en casa. En el recibidor reinaba ese silencio especial que solo existe por las noches tardías, cuando el día ya ha terminado pero la noche aún no ha empezado de verdad. Las niñas ya dormían, había oído como una hora antes se cepillaban los dientes y cuchicheaban en el baño, después todo se quedó en silencio. Y Elena aún no había vuelto. Otra vez. Máximo abrió el frigorífico y la luz brillante le hirió los ojos. Sacó un recipiente con los restos del borsch de ayer. Elena lo había preparado cuando aún estaba en casa, cuando aún sonreía en el desayuno y les contaba a las niñas historias divertidas sobre sus pacientes. Calentó el borsch en el microondas, escuchando el zumbido familiar y observando cómo el plato giraba lentamente tras la puerta de cristal. Comió de pie junto a la ventana, mirando distraídamente el patio oscuro donde las ramas desnudas del arce se balanceaban con el viento. En el teléfono había 3 mensajes de Elena. Los leyó por tercera vez, como esperando encontrar entre líneas algo que explicara sus constantes ausencias. El primer mensaje había llegado a las 17:30, me retraso. Paciente difícil. Lacónico, sin detalles. El segundo a las 19:15, sigo trabajando. Aún más corto. El tercero hacía 1 hora, no me esperes. Volveré muy tarde. Y un punto final, como un sello en una sentencia. Antes Elena escribía de otra manera. Cariño, me retraso, caso complicado con un adolescente, te contaré esta noche, querido, llegaré a las 9, besa a las niñas de mi parte. Ahora los mensajes se habían vuelto como partes meteorológicos, secos, informativos, sin calor. Máximo puso el plato en el fregadero, lo enjuagó mecánicamente bajo el chorro de agua y fue a comprobar cómo estaban las niñas. Era su ritual, que no rompía nunca, ni siquiera cuando llegaba a casa muy tarde. Carmen dormía tapada hasta la cabeza con el edredón, un hábito que le quedaba de la infancia. En la mesilla había un libro de historia abierto, junto a él un cuaderno con una redacción sin terminar. Máximo se inclinó para leer las primeras líneas. El asedio de Madrid no es solo un acontecimiento histórico, es una lección de valor para todas las generaciones. Carmen siempre se tomaba en serio los estudios, especialmente la historia. Máximo cerró cuidadosamente el libro, puso el marcapáginas y apagó la lámpara de escritorio. Su hija suspiró suavemente mientras dormía y se tapó más con el edredón. En la habitación contigua, Lucía tenía encendida la lamparita nocturna con forma de estrella, regalo del último cumpleaños. Estaba tumbada de lado, abrazando fuertemente a un osito de peluche gastado llamado Bruno, con el que no se separaba desde hacía 5 años. En la almohada, junto a su cabeza, estaba el teléfono móvil. Lucía a veces se dormía escuchando música o audiolibros. Máximo cogió con cuidado el teléfono y lo puso en la mesilla. La pantalla se iluminó un segundo. En el fondo de pantalla había una foto de toda la familia de las pasadas vacaciones en la costa. Entonces todos sonreían con sinceridad. Lucía refunfuñó algo descontenta mientras dormía, pero no se despertó, solo abrazó más fuerte al osito. En el dormitorio, Máximo se tumbó sin siquiera desvestirse. La camisa se arrugó. Pero no tenía fuerzas para cambiarse. Mañana era sábado, podría dormir hasta tarde, si es que Elena no tenía asuntos urgentes en la clínica. El último mes había trabajado casi todos los fines de semana. Se quedó tumbado en la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna tras la ventana, el rumor lejano de los coches en la avenida, el ladrido de un perro en el patio, el sonido de una puerta del portal cerrándose en alguna parte. Trataba de no pensar en dónde estaría Elena ahora, qué estaría haciendo, con quién hablaría. Intentaba convencerse de que todo era normal, que realmente tenía mucho trabajo, que los psicólogos a veces tienen que trabajar horas extra.
Pero el corazón se le encogía por una ansiedad que no podía explicar lógicamente. Elena volvió a la 1:30. Máximo oyó el sonido familiar, como chasqueó la cerradura de la puerta principal, como se descalzó con cuidado en el recibidor, tratando de no hacer ruido. Después se oyeron pasos amortiguados por el pasillo y el ruido del agua en el baño. Fingió estar dormido, aunque cada célula de su cuerpo estaba tensa. Quería levantarse, acercarse, abrazarla, preguntar cómo estaba, por qué tan tarde. Pero algo lo detenía, el miedo de escuchar otra excusa, ver irritación en sus ojos o, lo que era peor, indiferencia. Elena se deslizó en la cama. Olía a champú y a algo más, un perfume desconocido que antes no había notado. Se acostó al borde de la cama, dándose la vuelta hacia la pared, y al cabo de unos minutos su respiración se volvió regular. Máximo estuvo mucho rato despierto, mirando al techo y tratando de entender cuándo había cambiado todo y si se podía arreglar. Por la mañana Elena ya estaba sentada en la cocina con una taza de café cuando él bajó. El pelo recogido en una coleta estricta, el rostro cansado pero cuidadosamente maquillado. Llevaba una bata nueva, gris azulada, que veía por primera vez. Antes se paseaba por casa en pijama viejo o con una camiseta suya. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Máximo, sirviéndose té de la tetera. La pregunta sonó casual, pero puso en ella toda su esperanza de escuchar algo real, algo que explicara su ausencia. Complicado. Paciente con trastorno postraumático. Tuve que trabajar mucho rato, la respuesta sonó ensayada, como si la hubiera practicado de camino a casa. Pasaba páginas de algo en el teléfono, sin levantar los ojos. Máximo notó cómo se movían rápidamente sus dedos por la pantalla, cómo sonreía de vez en cuando ante algo. Antes, durante el desayuno siempre hablaban, comentaban los planes del día, compartían noticias. Ahora el teléfono se había convertido en su compañero número 1. Ayer las niñas preguntaron cuándo volverías. Lucía quería enseñarte su nuevo dibujo, y Carmen contarte sobre la Olimpiada de Historia del colegio. Avisé de que llegaría tarde, en la voz sonó una ligera irritación, como si la reprochara injustamente. Del pasillo llegaron pasos, el característico arrastrar de las zapatillas de Carmen. Entró en la cocina bostezando y frotándose los ojos. El pijama se le había resbalado de un hombro, el pelo le sobresalía por todos lados. Buenos días, dijo y se sentó habitualmente junto a su padre en su sitio. Hola, cariño. ¿Has dormido bien? Máximo acarició el pelo alborotado de su hija y el corazón se le llenó de calor. Al menos con las niñas todo estaba bien. Normal. ¿Y dónde estuvo mamá ayer? Carmen miró a su madre con curiosidad en la que Máximo captó una nota de inquietud. En el trabajo, respondió Elena, sin levantar la cabeza del teléfono. Tuve un caso difícil. Un paciente en estado crítico necesitaba hacer una sesión larga. Carmen asintió y se acercó al frigorífico por leche. Máximo notó cómo miró de reojo a su madre, la mirada era demasiado comprensiva para una niña. Lucía apareció 10 minutos después en su estado matutino habitual, despeinada, descontenta y ligeramente alarmada. ¿Por qué nadie me ha despertado? Se lo pedí. Si tengo planes. Estaba de pie en medio de la cocina en pijama de unicornios que ya le quedaba pequeño, mirando indignada a sus padres. Hoy es sábado, dijo suavemente Máximo. ¿Se puede dormir un poco más? ¿Qué planes puedes tener un sábado por la mañana? Pero si tengo clases extra. Me apunté a cursos de preparación para la Olimpiada. La voz de Lucía se hacía cada vez más aguda por la indignación. Elena finalmente levantó la cabeza del teléfono y miró a su hija menor con sorpresa. ¿Qué clases? Es la primera vez que lo oigo. Te lo dije. La semana pasada te lo dije. En la cena te lo conté. Lucía miró enfadada a su madre, y en sus ojos brillaron lágrimas de ofensa. No me escuchaste, como siempre. Nunca escuchas nada. No faltes al respeto, dijo Elena bruscamente, y en su voz apareció una nota acerada. No falto al respeto. Solo que nunca escuchas lo que decimos. Te da igual. Lucía sollozó y se limpió la nariz con la manga del pijama. Máximo sintió como la tensión en la cocina se volvía palpable. Carmen se quedó inmóvil con un trozo de pan en la mano, observando el desarrollo del conflicto. Se levantó y puso cuidadosamente la mano en el hombro de su hija menor. Vamos, yo te llevo a esas clases. ¿A qué hora empiezan? A las 10, sollozó Lucía.
pero no estoy lista. Tengo que coger los cuadernos, buscar el libro. Miró el reloj de la cocina y exclamó. Ya son las 9:20. No llegó. Llegamos, la tranquilizó Máximo. Desayuna rápido y después prepárate. Tenemos media hora. Mientras Lucía se preparaba para las clases, lamentándose y suspirando, Máximo oyó cómo Elena hablaba por teléfono en el dormitorio. La voz era baja, casi un susurro, pero las entonaciones eran suaves, muy diferentes de las que usaba con la familia. Sin querer aguzó el oído, pero no pudo distinguir las palabras. ¿Con quién hablabas?, preguntó cuando Elena volvió a la cocina y otra vez cogió el teléfono. Con Daniel Pérez. Comentamos el caso de ayer. Hay que corregir el plan de terapia, respondió sin levantar los ojos. ¿Un sábado por la mañana? En la voz de Máximo sonó una ligera perplejidad. Es el director de la clínica. Siempre tiene muchos asuntos, horario irregular. A veces hay que trabajar los fines de semana. Elena decía esto como si explicara cosas obvias a una persona no muy inteligente. Máximo sintió una punzada de irritación. Carmen terminaba en silencio su bocadillo de queso, pero Máximo notó cómo escuchaba atentamente su conversación, cómo mantenía tensos los hombros. La niña siempre había sido sensible al ambiente familiar y ahora evidentemente sentía que algo no iba bien. Vámonos, papá, gritó Lucía desde el recibidor, ya vestida y con la mochila al hombro. Llegamos tarde. Si me pierdo la primera clase, puede que no me acepten en el grupo. De camino al colegio donde se daban las clases extra, Lucía charlaba sin parar sobre las próximas lecciones y el nuevo profesor al que todos temían, pero que según los rumores preparaba realmente bien para las Olimpiadas. Máximo asentía y respondía de vez en cuando, pero la mayor parte de su conciencia estaba ocupada con pensamientos sobre su esposa. Elena realmente había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto más fría, más distante, como si hubiera crecido una pared invisible pero muy densa entre ella y la familia. Antes siempre contaba cosas del trabajo, compartía casos interesantes de su práctica, pedía consejo. Recordaba cómo relataba con entusiasmo sobre un adolescente difícil que finalmente había establecido contacto, o sobre una pareja que había conseguido restaurar su relación. Ahora se limitaba a frases generales: caso difícil, mucho trabajo, no lo entenderías. Papá, ¿me escuchas? Lucía le tiraba de la manga de la chaqueta. Te escucho, por supuesto, cariño. Pregunto si mañana puedo ir al cine con Beatriz. Ponen una película nueva, todos dicen que es muy interesante. ¿Qué película? No recuerdo exactamente el título. Algo sobre superhéroes. Beatriz dice que es muy espectacular. Pregúntaselo a mamá cuando volvamos a casa. Mamá siempre está ocupada, suspiró Lucía. Ni siquiera se acuerda de mis clases. Y antes se acordaba de todo, incluso cuando tenía controles o excursiones con la clase. Máximo aparcó junto al colegio y paró el motor. Mamá trabaja mucho ahora. Está cansada. Está pasando una época difícil. Antes también trabajaba, pero no se cansaba tanto, dijo pensativa Lucía. Y era más cariñosa. Ahora siempre se irrita. Máximo entendía perfectamente todo, pero no sabía qué responder. Máximo salió del despacho del jefe y se apoyó pesadamente en la pared del pasillo, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza. En su cabeza resonaban como un eco las palabras del director: optimización de plantilla, reducción de gastos, tiempos difíciles para todo el sector. Las frases sonaban evasivas, pero el fondo era muy claro: pasar a media jornada con la correspondiente reducción de sueldo o buscar otro trabajo. Una elección nada agradable, especialmente a los 42 años, cuando la mayoría de los empleadores prefieren especialistas más jóvenes. Máximo sacó el teléfono y comprobó mecánicamente los mensajes: 3 perdidas de Carmen sobre la reunión de padres, uno de Lucía pidiendo que la recogiera después del entrenamiento de voleibol, y nada de Elena. Su esposa últimamente había dejado prácticamente de escribirle durante el día, salvo que se tratara de algún asunto doméstico urgente. Por la noche, cuando las niñas ya se habían ido a sus habitaciones a hacer los deberes, le contó a Elena la desagradable conversación con la dirección. Su esposa estaba sentada a la mesa de la cocina, clasificando metódicamente algunos documentos médicos de su voluminoso bolso de piel. Lo escuchaba distraídamente, haciendo de vez en cuando anotaciones con bolígrafo rojo en los márgenes de los papeles. Bueno, ¿y qué planeas hacer ahora?,
Preguntó sin levantar los ojos de los documentos cuando Máximo terminó su relato. Pienso que debería buscar activamente otras opciones antes de que me echen definitivamente. Tal vez incluso considerar ofertas en otras ciudades. Haz lo que creas conveniente, dijo indiferentemente Elena, pasando los papeles a una nueva pila. Yo tengo suficientes problemas propios. En su voz no había ni compasión ni apoyo, solo el cansado fastidio de una persona a la que habían molestado interrumpiéndola en asuntos importantes. Máximo sintió cómo se extendía el frío por dentro. Antes Elena siempre había sido su principal apoyo en situaciones difíciles, discutían todos los problemas juntos, buscaban soluciones, se apoyaban mutuamente. Ahora había reaccionado a la posible pérdida de su trabajo como si le hubiera contado que se había estropeado el grifo del baño. Elena recogió los documentos en una pila ordenada, los guardó en el bolso y se levantó de la mesa. Voy a darme un baño. Mañana desde primera hora tengo una operación difícil, necesito dormir. ¿Qué operación? Se extrañó Máximo. Si eres psicóloga. Intervención psicológica, corrigió fríamente Elena. Caso complejo de terapia familiar. Daniel Pérez va a asistir. Se fue al baño sin siquiera darle el beso de buenas noches, como había hecho durante muchos años. Máximo se quedó sentado en la cocina, mirando por la ventana los cuadrados amarillos de las ventanas iluminadas de la casa vecina, tras las cuales también vivía gente con sus alegrías y problemas. Interesante, ¿habría entre ellos quienes estuvieran pasando por una crisis familiar similar? Al día siguiente todo se torció completamente. Por la mañana, mientras Máximo se apresuraba a preparar a las niñas para el colegio, Lucía se olvidó el cuaderno de notas, se dio cuenta ya en el colegio y llamó presa del pánico. Papá, me he olvidado el cuaderno en casa. La voz de su hija temblaba de lágrimas. Doña María dice que sin cuaderno no me deja entrar en clase. Y hoy tenemos control de matemáticas. Máximo, que justo entraba en el aparcamiento de su oficina, dio la vuelta y corrió a casa. El cuaderno se encontraba en el escritorio de Lucía, bajo una pila de libretas. Cuando se lo llevó al colegio, la primera clase ya había empezado, pero la tutora permitió a su hija entrar en clase. Al volver a casa después del trabajo, Máximo encontró a Elena en la cocina en un estado de extrema irritación. Estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en la sartén con movimientos bruscos, y toda su figura irradiaba descontento. No puedes ni siquiera vigilar que la niña prepare la cartera por la noche. Se lanzó sobre su marido en cuanto cruzó el umbral. Le llevé el cuaderno, todo se solucionó, respondió Máximo desconcertado. Nadie salió perjudicado. ¿Y si no se lo hubieras llevado? Elena se volvió hacia él, y en sus ojos ardía una ira completamente desproporcionada a la situación. Habría recibido una anotación en el cuaderno. Siempre lo dejas pasar todo, nunca te responsabilizas de nada de verdad. Elena, ¿qué pasa? Máximo trató de hablar con calma. ¿Un escándalo así por un cuaderno olvidado? Es una tontería que pasa en cualquier familia. ¿Una tontería? Elena tiró la cuchara al fregadero con tanta fuerza que tintineó contra el metal. Para ti todo es una tontería. Tu trabajo, una tontería, la familia, una tontería, las niñas, una tontería. Vives como un adolescente irresponsable. Cogió del de la mesa de la cocina el bolso y se dirigió a la salida de la cocina, pero en la puerta se volvió bruscamente. Y por cierto, mañana no podré recoger a las niñas del colegio, tengo una consulta de urgencia hasta muy tarde. ¿Podrás tú solo o también se te olvidará? La puerta se cerró con tanta fuerza que temblaron los cristales del armario de la cocina. Máximo se quedó de pie en medio de la cocina, sin entender de dónde había salido tal tormenta de agresividad y por qué exactamente se había desatado sobre él la ira de su esposa. Las niñas, al oír los gritos de su madre, salieron silenciosamente de sus habitaciones y pasaron a la cocina. Fingían estar ocupadas con los deberes, pero Máximo veía lo tensos que tenían los hombros, con qué cuidado pasaban las páginas de los libros, tratando de no hacer ruido. Carmen se mordía nerviosa la punta del bolígrafo, un hábito que había aparecido en ella las últimas semanas. «Papá», preguntó en voz baja, mirando de reojo la puerta cerrada del dormitorio, «¿qué le pasa a mamá? Últimamente se ha vuelto muy malhumorada. Siempre grita a todos. Mamá tiene ahora serias dificultades en el trabajo». Máximo trataba de hablar con seguridad, aunque él mismo ya no creía mucho en esa explicación. Muchos pacientes de responsabilidad, trabajo extra. Está muy cansada.
Antes también se cansaba después del trabajo, pero nunca gritaba, observó Carmen. Y contaba historias divertidas en la cena. Máximo se sentó junto a su hija y le acarició cuidadosamente el pelo oscuro recogido en una coleta. Es que ahora mamá está pasando una época especialmente difícil en la vida. Eso le pasa a todas las personas adultas. Seguro que se pasará. ¿Y si no se pasa? En la voz de Carmen sonó la ansiedad que trataba de ocultar. Se pasará. Seguro que se pasará. Solo hay que tener paciencia y apoyar a mamá. Lucía, que hasta entonces había estado resolviendo silenciosamente problemas de matemáticas, de repente dejó el bolígrafo y miró primero a su hermana, después a su padre con ojos serios. A mí me parece que mamá ya no nos quiere, dijo en voz baja. Ya no nos quiere en absoluto. No digas tonterías. La cortó bruscamente Máximo, aunque en el fondo de su alma esos mismos pensamientos lo atormentaban a él. Por supuesto que mamá os quiere. Nos quiere a todos. Solo que ahora le resulta muy duro moralmente. Entonces, ¿por qué casi no habla con nosotras? Insistía Lucía. ¿Y contigo tampoco? Antes siempre comentabais por las noches cómo había ido el día, hacíais planes para el fin de semana. Y ahora llega a casa y se va directamente al dormitorio con el teléfono. Máximo sintió cómo se le cerraba la garganta. Su hija tenía absolutamente razón, Elena realmente se había aislado de toda la familia tras una pared invisible pero muy densa. No supo qué responder, y solo abrazó más fuerte a Lucía. Todo saldrá bien, niñas. Os lo prometo. Pero al pronunciar esas palabras, él mismo no creía en ellas. Unos días después estalló un escándalo por una completa tontería, la basura olvidada. Máximo la noche anterior realmente se había olvidado de bajar la bolsa al contenedor y por la mañana lo descubrió Elena cuando se iba al trabajo. ¿Cuántas veces tengo que recordarte lo mismo? Explotó, de pie en medio de la cocina con su traje de chaqueta estricto. Las niñas ven tu dejadez y toman ejemplo de ti. Después nos extrañamos de dónde les viene la irresponsabilidad. Perdona, realmente se me olvidó, dijo Máximo con sentimiento de culpa, ya poniéndose la chaqueta. Ahora mismo la bajo. Demasiado tarde. Gritaba prácticamente Elena. Ahora hasta mañana va a haber ese olor en el piso. Muchas gracias. Elena, ¿pero por qué te alteras tanto por una bolsa de basura? Máximo trataba de hablar con calma. Estas pequeñeces pasan en cualquier familia. A ti todo te pasa. Elena cogió del de la mesa de la cocina su bolso y se dirigió hacia la salida. Perder el trabajo te puede pasar, olvidarte de pagar los servicios te puede pasar. ¿Y después qué? ¿Toda la familia a la calle? ¿Qué tienen que ver los servicios? Preguntó Máximo desconcertado. Siempre pago todas las facturas exactamente a tiempo, ya lo sabes. Ahora las pagas, dijo Elena con malicia, ya de pie en el recibidor. ¿Pero si mañana te despiden del trabajo? ¿Entonces qué? ¿De qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a alimentar a las niñas? Ya se nos ocurrirá algo. Siempre se nos ha ocurrido. Tú te las apañarás. Y sufrir las consecuencias, como siempre, tendré que hacerlo yo. Elena abrió bruscamente la puerta de entrada y se volvió hacia su marido. Me voy al trabajo con gente normal. Y saca esa maldita basura de una vez. La puerta se cerró con un estruendo ensordecedor. Máximo se quedó de pie en el recibidor, sintiéndose culpable de algo mucho mayor que una bolsa de basura olvidada. En el piso se instaló un silencio angustioso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared. Por la noche, cuando Elena volvió a casa sobre las 10, Máximo ya había acostado a las niñas, había repasado con ellas los deberes, había preparado la cena y fregado toda la vajilla después de la comida familiar. Su esposa entró en la cocina donde él estaba sentado con una taza de té y el portátil, revisando páginas web de ofertas de trabajo. ¿Cómo ha ido el día? Preguntó cuidadosamente, cerrando el portátil. Normal. Mucho trabajo, como siempre. Elena abrió el frigorífico y sacó un yogur. Por cierto, he aceptado coger horas extra. Daniel Pérez me ha propuesto llevar otro grupo más, terapia de adolescentes. Eso está bien, Máximo trató de poner entusiasmo en la voz. Significa que no habrá problemas con las finanzas mientras busco trabajo nuevo. No se trata solo del dinero. Elena se sentó a la mesa frente a su marido con el yogur en las manos. Necesito desarrollarme profesionalmente, dominar nuevas metodologías.
No quiero estar toda la vida estancada en un punto, como algunos. En la última frase sonó una puya evidente, aunque Elena ni siquiera miró hacia su marido. Máximo se tragó las palabras ofensivas que ya estaban a punto de salírsele de la lengua. Lo entiendo. El crecimiento profesional es importante. Elena se terminó rápidamente el yogur y se levantó de la mesa. Voy a darme una ducha. Mañana otra vez madrugón. Se fue al dormitorio sin siquiera interesarse por cómo estaban las niñas, cómo había pasado el día su marido, sin cenar como es debido. Máximo se terminó el té frío y también se fue a dormir. En el dormitorio Elena ya estaba tumbada en la cama, pegada a la pantalla iluminada del teléfono. En la penumbra de la habitación se veía cómo se movían rápidamente sus dedos, evidentemente le escribía activamente a alguien. En su cara jugaba una ligera sonrisa que Máximo no había visto desde hacía tiempo. ¿Asuntos de trabajo?, preguntó, tumbándose en su lado de la cama. Sí, los colegas comentan nuevas metodologías terapéuticas, respondió sin levantar los ojos de la pantalla. Material muy interesante. Al cabo de unos minutos apagó el teléfono y se volvió hacia la pared, dando a entender que la conversación había terminado. Máximo se quedó tumbado en la oscuridad, escuchando su respiración que se iba calmando gradualmente, y trataba de entender en qué momento exacto todo se había torcido tanto. El fin de semana, cuando Elena una vez más se fue a la clínica por un asunto urgente, se encontró con Pablo en un pequeño café cerca de casa. Su viejo amigo escuchó atentamente su relato sobre los problemas familiares, sin interrumpir y sin dar consejos apresurados. Solo asentía de vez en cuando con comprensión y hacía preguntas aclaratorias. ¿Sabes qué pienso?, dijo Pablo, removiendo lentamente el azúcar en el café cuando Máximo terminó su relato. Es una crisis clásica de los 40. Las mujeres también la tienen y a veces transcurre muy dolorosamente. Se desean cambios radicales, nuevas sensaciones, otra vida. ¿Y qué debo hacer en esta situación? Máximo rodeó la taza con las manos, como tratando de calentarse. Lo principal, no la agobies con preguntas y reproches. Dale tiempo y espacio para que se aclare consigo misma. Cuanto más presiones, más preguntes, más escenas de celos montes, más lejos huirá de ti. ¿Y si se aleja del todo? ¿Si esto es el final? Entonces, significa que tenía que pasar así. Pablo se encogió de hombros. No se puede forzar el cariño, eso ya lo sabes. Su amigo se terminó el café y miró a Máximo con expresión seria. Y otra cosa importante, bajo ningún concepto montes escándalos y discusiones delante de las niñas. Ya les resulta bastante duro ver cómo se destruye vuestra relación. No las conviertas en rehenes de los problemas de adultos. Máximo asintió. El consejo era absolutamente sensato y correcto, pero seguirlo en la práctica resultó mucho más difícil de lo que podía parecer en teoría. Especialmente cuando cada día traía nuevos conflictos menores, malentendidos y miradas frías. Máximo calentó en el microondas los restos del guiso de ayer y puso el plato en la mesa de la cocina. El reloj de pared marcaba las 6:30 de la tarde y Elena seguía sin llegar. Desde la habitación de las niñas llegaban voces amortiguadas, hacían los deberes, consultándose de vez en cuando sobre las preguntas difíciles. Máximo masticaba mecánicamente la carne fría con verduras, pero no notaba el sabor, tenía los pensamientos ocupados en otra cosa completamente distinta. En la mesa vibró el segundo teléfono de su esposa, un iPhone blanco en una funda rosa con la imagen de un gato. Elena se lo había olvidado en casa, corriendo por la mañana a alguna reunión importante. Máximo miró la pantalla y se quedó helado. En ella apareció un nuevo mensaje de un contacto llamado Daniel: te espero en el sitio de siempre. Como siempre, a las 7. Te he echado de menos hoy. Máximo frunció el ceño, releyendo el mensaje. ¿Qué sitio de siempre? ¿Y por qué el director de la clínica le escribía a su esposa a las 7 de la tarde mensajes tan personales? Las cuestiones de trabajo normalmente se resuelven durante el día, y desde luego no en ese tono. La frase te he echado de menos hoy sonaba demasiado íntima para la relación entre jefe y subordinada. Dejó el teléfono e intentó concentrarse en la cena, pero la comida no le pasaba por la garganta. Los pensamientos analizaban febrilmente lo que había visto. Tal vez tenían realmente una relación laboral muy estrecha. Tal vez este Daniel era simplemente un tipo demasiado emocional. Pero entonces, ¿por qué Elena nunca había mencionado tener una relación tan amistosa con su jefe?
Al día siguiente en la oficina apareció inesperadamente una tarea urgente, llevar un contrato importante a una clínica privada para que lo firmara la dirección. Máximo miró la dirección y con sorpresa se dio cuenta de que era exactamente el lugar donde trabajaba Elena. Una extraña coincidencia, pero tal vez el destino le daba la oportunidad de aclarar la situación. De camino decidió pasarse a ver a su esposa. Hacía tiempo que no veía su lugar de trabajo, en los 8 años que llevaba trabajando allí, él había estado en la clínica solo un par de veces, y eso por motivos formales. Sería agradable hacerle una pequeña sorpresa, además podrían almorzar juntos si ella tenía tiempo libre. En la clínica, una joven administrativa con bata blanca le indicó amablemente el camino al despacho del servicio psicológico. Máximo subió al segundo piso por una escalera ancha con barandillas de mármol y se detuvo ante la puerta con una placa de latón, Elena Vázquez. Psicóloga consultora. Del despacho llegaban voces amortiguadas, evidentemente su esposa tenía consulta con un paciente. Sin querer interrumpir el proceso de trabajo, empujó cuidadosamente la puerta, con intención de echar un vistazo discreto y, si era necesario, esperar en el pasillo. Pero lo que vio le hizo quedarse inmóvil en el umbral. Elena estaba sentada en un sillón de cuero suave frente a un hombre alto con un traje gris claro. Se cogían de las manos, inclinados el uno hacia el otro en intimidad. El hombre le susurraba algo al oído a su esposa, rozando con los labios su pelo, y ella se reía suavemente, echando la cabeza hacia atrás. En su cara jugaba una sonrisa feliz, de esas que Máximo no había visto en casa desde hacía tiempo. Máximo sintió cómo se le hundía el suelo bajo los pies. El tiempo pareció detenerse, veía cada detalle, como el hombre acariciaba tiernamente la mano de su esposa, como ella entornaba los ojos de placer, como en su cuello destacaba una pequeña marca roja que antes no había notado. Elena levantó los ojos y se cruzó con la mirada de su marido. Su rostro palideció al instante, la sonrisa desapareció como borrada con una goma. ¿Máximo? La voz le temblaba. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado en la clínica? Eso debería preguntarlo yo. Máximo dio un paso dentro del despacho, sintiendo cómo se le cerraban las manos en puños. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este? El hombre soltó tranquilamente la mano de Elena y se levantó del sillón. Alto, seguro de sí mismo, con ojos grises fríos y expresión arrogante. Llevaba un traje italiano caro, gemelos de oro blanco, un reloj suizo, todo gritaba alto estatus y dinero. Daniel Pérez Rodríguez, médico jefe y director de la clínica, se presentó con tono tranquilo y ligeramente burlón. Elena y yo estábamos comentando casos laborales complejos. ¿Casos laborales? Máximo dio otro paso dentro del despacho, sin apartar los ojos de aquel hombre. ¿Cogerse de las manos y susurrarse al oído también forma parte de comentar cuestiones de trabajo? Máximo, por favor, tranquilízate. Elena se levantó, arreglándose nerviosamente el peinado. Has entendido mal la situación. Realmente teníamos una reunión de trabajo. ¿Qué he entendido mal? La voz de Máximo se hacía cada vez más alta. ¿Cómo te susurraba al oído? ¿O cómo os mirabais? ¿O tal vez he entendido mal sus mensajes de ayer por la noche? El rostro de Elena cambió, entendió que su marido había visto la conversación en su teléfono olvidado. Daniel se dirigió tranquilamente hacia la puerta, como si lo que pasaba no fuera con él. Creo que es mejor que os deje solos, dijo con indiferencia. Las cuestiones familiares no entran en mi competencia. Para. Rugió Máximo, cortándole el paso. No vas a ninguna parte. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Desde cuándo te acuestas con mi mujer? ¿Qué disparate es ese? Elena se cruzó de brazos, tratando de fingir indignación. Daniel es mi jefe directo, trabajamos en estrecho contacto en muchas cuestiones profesionales. ¿Trabajáis en estrecho contacto? Máximo sacó su teléfono del bolsillo y leyó en voz alta, te espero en el sitio de siempre. Como siempre, a las 7. Te he echado de menos hoy. Espero que el marido no sospeche. Esto también son cuestiones de trabajo, ¿verdad? Se hizo un silencio opresivo. Elena bajó los ojos, Daniel se detuvo junto a la puerta, evidentemente calculando el momento para retirarse. ¿Has leído mis mensajes privados? Consiguió decir por fin Elena. Tu teléfono estuvo en casa todo el día. Los mensajes llegaban delante de mí. Máximo sentía como todo hervía de rabia por dentro. Y ahora explícame qué significa esto.
Daniel hizo un movimiento decidido hacia la salida, pero Máximo fue más rápido. ¿A dónde vas, héroe amante? Agarró al hombre por la solapa del caro abrigo. Explícame desde cuándo estás destrozando mi familia. Quite las manos, dijo Daniel fríamente, tratando de liberarse. Entre nosotros no hay ninguna relación personal. Solo somos colegas. Mientes, cerdo. Máximo apretó más fuerte el abrigo. ¿Te he echado de menos hoy es colegialidad? Daniel empujó bruscamente a Máximo en el pecho, tratando de escapar. Quite las manos o llamo a seguridad. Quita tú las manos. De mi mujer, ¿entiendes? Máximo se preparó para golpear y pegó a Daniel en la cara con toda su fuerza. Este se tambaleó, perdió el equilibrio y se estrelló contra el sillón de cuero, que se volcó con un ruido sordo. Máximo, para inmediatamente. Gritó Elena, lanzándose entre los dos hombres. Daniel se levantó del suelo, frotándose la mandíbula magullada, y se abalanzó furioso sobre Máximo. Se agarraron, chocaron contra el escritorio, documentos y material de oficina se esparcieron por el suelo. Daniel era más alto y más pesado, pero Máximo luchaba con la desesperación de un hombre que defiende a su familia. Por las puertas abiertas del despacho irrumpieron dos enfermeras preocupadas con batas blancas. ¿Qué está pasando aquí?, gritaba una de ellas. Paren inmediatamente. ¿Llamamos a seguridad y a la policía? No hace falta, dijo Daniel respirando pesadamente, apartándose de Máximo. Ya estamos terminando la conversación. Máximo retrocedió hacia la puerta. En la camisa blanca había manchas burdeos. Daniel se sujetaba la mejilla arañada, su cara corbata estaba rota. Elena, dijo Máximo con voz ronca, sin apartar la mirada de su esposa, recoge tus cosas. Nos vamos a casa. Inmediatamente. No puedo, aún no he terminado mi jornada laboral, protestó débilmente. ¿Jornada laboral? Máximo miró a su esposa con asco y dolor. ¿Después de todo esto me hablas en serio de jornada laboral? Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia la salida. Elena le alcanzó en el ascensor, le agarró de la manga. Máximo, por favor, espera. Hablemos con calma, sin emociones. Estás valorando mal la situación. ¿De qué hay que hablar? Llegó el ascensor y Máximo entró. ¿Cuántos meses me has estado mintiendo a la cara? No te he mentido, Elena siguió a su marido al interior del ascensor. ¿No me has mentido? Máximo pulsó el botón de la primera planta. Todos esos retrasos en el trabajo, turnos extra, guardias nocturnas, reuniones urgentes, ¿todo eso era mentira? Realmente trabajo mucho, tengo un horario muy tenso. Y mientras tanto te acuestas con el jefe, ¿verdad? Máximo, no es tan sencillo como piensas. Entre las personas a veces surgen relaciones complejas. Ah, no es tan sencillo. Máximo agarró a su esposa por los hombros y la puso de cara a él. Entonces explícame exactamente cómo pasó. ¿Cuándo empezó todo? ¿Dónde os encontrabais? ¿En hoteles? ¿O tal vez directamente en nuestra cama, mientras yo estaba en el trabajo? Elena callaba, mirando las puertas cerradas del ascensor. En el reflejo de la superficie metálica Máximo veía su rostro pálido, deformado por el dolor. Responde. La zarandeó por los hombros. Hace 3 meses y medio, dijo en voz baja, sin levantar los ojos. Todo empezó hace 3 meses y medio. Máximo sintió como si le hubieran golpeado con un martillo pesado en el estómago. 3 meses y medio de engaño, mentiras, fingimiento. 3 meses y medio había vivido en un mundo inventado donde su esposa simplemente trabajaba mucho y estaba cansada. ¿Y ahora qué? Su voz se volvió ronca. ¿Seguirás mintiendo y engañando? No lo sé, susurró apenas audiblemente Elena. Sinceramente no lo sé. ¿No lo sabes? Máximo le soltó los hombros y retrocedió. ¿Tienes un marido, 2 hijas que te quieren y te esperan en casa, y no lo sabes? Déjame, por favor. Necesito pensar. El ascensor se detuvo en la primera planta con un suave timbre. Máximo salió primero, sin mirar atrás a su esposa, aunque oía sus pasos tras él. En casa fue a la cocina y se dejó caer pesadamente en una silla. El mundo se había puesto patas arriba en apenas media hora. Las niñas, al oír sus pasos, se asomaron desde su habitación con caras curiosas y después asustadas. Papá, ¿qué ha pasado?
Carmen se acercó más, examinando su ropa arrugada. ¿Has tenido un accidente? Todo está bien, Carmen. Máximo trató de sonreír, pero le salió una mueca torcida. Solo me he arañado un poco. No es nada. ¿Y dónde está mamá? Preguntó Lucía, mirando a su padre a la cara. ¿No venía contigo? Mamá se retrasará en el trabajo. Tiene asuntos importantes. Incluso pronunciando esas palabras, sentía el amargor de la mentira. ¿Pero qué más decirles a las niñas? ¿Cómo explicarles que su mundo se estaba derrumbando ahora mismo? Media hora después se oyó el sonido de las llaves en la cerradura. Elena entró en el piso silenciosa, con cuidado. Máximo se levantó y la siguió al dormitorio. Su esposa abrió silenciosamente el armario y sacó una maleta de viaje grande. ¿Qué haces?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Recojo mis cosas. Elena empezó a meter en la maleta vestidos, blusas, ropa interior. Me voy unos días. Necesito tiempo para pensar en todo. ¿Pensar en qué? Máximo sentía cómo se levantaba de nuevo la rabia por dentro. ¿En cómo divorciarte del marido más cómodamente? ¿En cómo repartir las propiedades? En nosotros. En la familia. ¿En qué hacer después y cómo vivir? ¿Y yo qué? ¿Tengo que esperar hasta que decidas si necesitas marido e hijas? Elena no respondió, siguió doblando cuidadosamente las cosas. Sus movimientos eran mecánicos, la cara pétrea. Las niñas preguntarán dónde estás, ¿qué les digo? Máximo se sentó en el borde de la cama, viendo cómo se desmoronaba su vida familiar. Diles que mamá se ha ido de viaje de trabajo. Por trabajo. Una semana. ¿Otra vez mentiras? Basta de mentir. Si te vas con tu amante, dilo claramente. No me voy con Daniel. Elena apartó sus manos y volvió a ocuparse de las cremalleras. ¿Y a dónde entonces? ¿A un hotel? ¿A un piso de alquiler? Con una amiga. Con Marina. Realmente necesito tiempo para aclarar mis sentimientos y tomar una decisión. Máximo se rió amargamente. Aclarar los sentimientos. ¡Qué formulación más estupenda! Y que la familia espere hasta que decidas a quién quieres más, a nosotros o a él. Salió del dormitorio dando un portazo e inmediatamente llamó a Pablo. ¿Puedes venir? Es muy urgente. Todo se está desmoronando. En ese momento Elena salió al recibidor con la maleta en la mano y una pequeña mochila al hombro. Me voy, anunció, evitando mirar a los ojos de su marido. Mamá, ¿a dónde vas? Carmen salió corriendo de su habitación, seguida de Lucía. De viaje de trabajo, cariño. Unos días. Por trabajo, la voz de Elena temblaba. ¿Y por qué papá está tan serio? No cedía Carmen. ¿Qué está pasando? Elena lanzó a Máximo una mirada suplicante. No les digas la verdad a las niñas, no delante de ellas. Papá hoy se ha peleado en el trabajo, dijo, defendiendo a un compañero de unos gamberros. No, la cortó bruscamente Máximo. Basta de mentir a las niñas. Se volvió hacia las niñas, que estaban de pie en el pasillo con caras asustadas. Niñas, mamá no se va de viaje de trabajo. Mamá ha encontrado a otro hombre al que quiere más que a nosotros. Ha elegido a él en lugar de nuestra familia. Máximo. Exclamó Elena, pero él no la dejó terminar. ¿Qué, Máximo? Las niñas tienen que saber la verdad. No son pequeñas para mentirles. Carmen se puso blanca como la cera. Lucía se echó a llorar, sin entender del todo lo que pasaba, pero sintiendo que algo terrible había ocurrido con su familia. ¿Es verdad, mamá?, preguntó la hija mayor con voz temblorosa. ¿Realmente tienes otro hombre? Elena estaba de pie junto a la puerta, apretando convulsivamente las asas de la maleta. Unos segundos calló, luchando consigo misma. Esto es complicado de explicar a las niñas, consiguió decir por fin. No, mamá, dijo Carmen con firmeza, secándose las lágrimas que habían aparecido. Es muy fácil de explicar. ¿Sí o no? ¿Tienes otro hombre o no? Elena no pudo responder. Abrió bruscamente la puerta de entrada y salió sin mirar atrás a la familia que dejaba. Lucía se echó a llorar a voz en grito, sin entender lo que pasaba pero sintiendo que mamá las había abandonado. Carmen se quedó inmóvil, abrazando a su hermana pequeña, y miraba a su padre con ojos muy abiertos, llenos de horror.
Papá, susurró, ¿y qué va a pasar ahora con nosotras? ¿Volverá mamá? Máximo se acercó a las niñas y las abrazó fuerte a las dos, sintiendo cómo temblaban sus hombros frágiles. No lo sé, niñas, reconoció honestamente. Sinceramente no sé qué pasará después. Su amigo apareció 20 minutos después con cara preocupada. Máximo le contó brevemente y de forma atropellada lo que había pasado. Pablo escuchó en silencio, solo movía la cabeza de vez en cuando. ¿Qué me aconsejas?, preguntó Máximo cuando terminó su relato. Nada bueno, respondió honestamente su amigo. La familia, muy probablemente, está destruida. Solo queda intentar reducir los daños al mínimo, especialmente para las niñas. Elena estaba sentada en la habitación estrecha de su amiga Marina y pasaba páginas sin objeto en la pantalla del teléfono. Fuera llovía la lluvia otoñal, las gotas se deslizaban por el cristal, difuminando el paisaje urbano. Las niñas no respondían a sus mensajes desde hacía semana y media. Cada día les escribía, unas veces disculpas cortas, otras explicaciones largas de sus actos, otras simplemente hola, ¿qué tal en el colegio? El silencio era ensordecedor y doloroso. La última vez Carmen había respondido muy brevemente, no quiero hablar contigo. Déjanos en paz. Marina entró en la habitación con 2 tazas de café humeantes y se sentó frente a su amiga en el viejo sillón de mimbre. Elena, ¿tal vez deberías darles más tiempo?, sugirió suavemente. Los niños llevan muy mal el divorcio de los padres, especialmente uno tan escandaloso. Esto ni siquiera es un divorcio en el sentido jurídico, sonrió amargamente Elena, cogiendo la taza caliente. Máximo y yo no hemos tramitado nada oficialmente. Yo simplemente, me fui. Los abandoné a todos. Elena, ¿al menos te das cuenta de la magnitud de lo que has hecho? En la voz de Marina sonaron notas de reproche que trataba de ocultar. Has dejado a 2 niñas y a un marido que te quería por una aventura con tu jefe. Elena dejó la taza y se frotó las sienes con cansancio. El dolor de cabeza la atormentaba ya el 3er día seguido, las pastillas no ayudaban, el sueño no traía alivio. Sinceramente pensaba que entre Daniel y yo había algo serio y auténtico. Decía palabras bonitas, hacía planes de futuro. ¿Y qué dice ahora? ¿Al menos te apoya? No responde a las llamadas desde hace una semana, Elena sonrió amargamente. Después de esa pelea con Máximo en la clínica es como si se hubiera esfumado. Me evita como a una apestada. Al día siguiente llamaron inesperadamente a Elena a la clínica para una conversación importante. Daniel estaba sentado tras su macizo escritorio de roble, sin levantar los ojos de algunos documentos médicos. Tenía un aspecto impecable, como siempre, traje caro planchado, corbata anudada perfectamente, en la cara ni rastro de la pelea reciente. Siéntese, Elena. Tenemos problemas serios, su voz era oficial, fría. ¿Qué problemas? Elena se sentó en el sillón de enfrente, sintiendo cómo se helaba por dentro. La administración se ha enterado de nuestra relación. Alguien del personal médico contó detalladamente a la dirección la pelea de tu marido en mi despacho. Ahora se plantea la cuestión de una grave violación de la ética profesional. Elena sintió cómo se le hundía el suelo bajo los pies. ¿Y qué significa eso para mí? Tu despido. Formalmente, reducción de plantilla en relación con la optimización de gastos. De hecho, librarse la clínica de un posible escándalo, Daniel pasó la página, sin mirarla aún. ¿Y qué pasa con nuestros planes? La voz de Elena temblaba. Dijiste que estaríamos juntos, que te divorciarías de tu mujer, que tendríamos un futuro común. Daniel por fin levantó los ojos, y en ellos no había ni pizca de la calidez y ternura que ella recordaba. Elena, sé realista. Eres una mujer casada con 2 hijas y un montón de obligaciones familiares. Nunca planeé seriamente destruir tu familia o cambiar radicalmente mi vida. Pero entre nosotros había algo auténtico, sincero, Elena sentía cómo se le subía un nudo a la garganta. Entre nosotros había atracción física mutua y comodidad del momento. Nada más, dijo Daniel con indiferencia. Entretenimiento agradable para adultos. Elena se levantó con las piernas temblorosas, agarrándose al respaldo del sillón. Entonces he destruido mi familia, he perdido a mis hijas por nada. Tú misma tomaste tu decisión, Daniel le tendió un sobre cerrado. Nadie te obligó a ello. Cada persona es responsable de sus decisiones.
En el sobre había documentos de liquidación y una carta de recomendación, escrita en tonos neutros y oficiales. Suerte en la búsqueda de un nuevo trabajo, añadió, volviendo ya a sus papeles. Mientras tanto Máximo recogía a las niñas del colegio y escuchaba atentamente a Lucía, que le contaba a toda velocidad el control que había hecho. La hija pequeña volvía gradualmente a la vida normal, aunque a veces aún la atormentaban pesadillas nocturnas. Carmen iba sentada al lado en silencio, mirando pensativa por la ventana a los paisajes otoñales que pasaban. ¿Y tú qué tal? ¿Carmen? ¿Cómo van las cosas en clase, con los estudios? Preguntó Máximo, tratando de involucrar a su hija mayor en la conversación. Todo normal, papá. Solo que los compañeros de clase preguntan constantemente dónde está mamá, por qué no está desde hace tanto tiempo. Ya me he cansado de explicar, en la voz de la niña sonaba un cansancio impropio de su edad. ¿Y qué les respondes? Que se ha ido de viaje largo de trabajo. No quiero explicar los detalles a nadie. Es asunto nuestro privado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Eres una niña muy lista, Carmen. En casa Máximo preparaba la cena, ya había aprendido bastante bien a hacer sopas y freír platos sencillos, y las niñas se sentaban a la mesa de la cocina a hacer los deberes. La vida doméstica se iba arreglando lenta pero segaramente. Máximo había aprendido a planchar blusas del colegio, mantener limpio el piso y revisar a tiempo los cuadernos de notas. Los fines de semana siempre venía Pablo, ayudaba con pequeñas reparaciones y tareas masculinas de la casa, jugaba con las niñas a juegos de mesa. Hoy había venido con muy buen humor. Tengo noticias estupendas, dijo, quitándose la chaqueta en el recibidor. Una buena conocida mía, Luz, va a abrir una pequeña empresa de informática y busca un administrador de sistemas experimentado. El sueldo es bastante decente, horario normal, equipo joven. ¿Quieres que te presente? Por supuesto que quiero. Máximo sintió una oleada de esperanza. Sería estupendo. Muchísimas gracias. De nada. ¿Y cómo van las cosas con las niñas? ¿Cómo llevan todo esto? Poco a poco nos vamos acostumbrando a la nueva vida. Carmen ha madurado notablemente, se ha vuelto más seria y responsable, me ayuda en todo. Lucía aún llora a veces por las noches, piensa que no la oigo, pero durante el día ya está casi como antes, alegre, parlanchina. ¿Y de Elena se sabe algo? Llama todos los días, escribe mensajes, pide verse con las niñas. Pero ellas se niegan categóricamente a verla. Pablo asintió pensativo y dio un sorbo al té. La traición de una persona cercana es muy difícil de perdonar. Especialmente para los niños, aún no tienen experiencia vital que les ayude a entender la complejidad de las relaciones de adultos. El sábado por la mañana Elena vino a su casa y estuvo de pie junto al portal más de 2 horas, esperando ver por casualidad a las niñas. Máximo, al notarla desde la ventana, bajó al patio. ¿Qué necesitas aquí, Elena? Su voz estaba cansada, sin ira. Quiero hablar con las niñas. Al menos verlas, saber cómo están, sus ojos estaban rojos de llorar. Máximo, te lo ruego, permíteme estar con ellas aunque sea media hora. No quieren verte. No puedo obligarlas. Máximo, entiendo tu ira y tu ofensa. Entiendo que me he ganado tu desprecio. Pero las niñas al fin y al cabo son niñas. No deben sufrir por mis errores y nuestros problemas de adultos. Eso deberías haberlo pensado antes. Máximo miró a su exmujer sin odio, más bien con lástima. Antes de decidir tener una aventura. Elena se echó a llorar sin avergonzarse de los transeúntes. He entendido que cometí un error terrible. Pero lo he entendido demasiado tarde, cuando ya nada se podía arreglar. Daniel me abandonó en cuanto empezaron los problemas. Me quitaron el trabajo. Ya no me queda nada en la vida, salvo los recuerdos de vosotros. ¿Y qué se supone que debo sentir ante eso? ¿Lástima por ti? Máximo movió la cabeza. Tú misma elegiste tu camino. No, no lástima. Simplemente, permíteme ver a veces a nuestras hijas. Al fin y al cabo también son hijas mías. Máximo la miró largo rato, demacrada, con ojos apagados, nada parecida a la mujer segura de sí misma que había sido hacía solo 3 meses. Bien. Se lo preguntaré a las niñas. Si están de acuerdo, te verás con ellas. Pero no voy a obligarlas. En casa transmitió a las niñas la petición de su madre. La reacción era predecible.
No quiero verla, declaró categóricamente Carmen. Nos traicionó a todos. Te traicionó a ti, me traicionó a mí y a Lucía. ¿Para qué vernos ahora? ¿Y tú qué dices, Lucía? Máximo se volvió hacia la hija pequeña. Lucía calló mucho rato, reflexionando sobre la pregunta. ¿Y para qué quiere mamá verse con nosotras? ¿Pedirnos perdón? Probablemente también para pedir perdón. ¿Y de qué sirven las disculpas? Observó sabiamente la niña. De todas formas nos abandonó y eligió a un tío desconocido en lugar de nosotras. Máximo abrazó fuerte a la hija pequeña. Decidid vosotras, niñas. Es vuestra elección y no os voy a obligar a nada. Un mes después la vida empezó a entrar en un cauce nuevo y más estable. Máximo consiguió trabajo en una empresa de informática pequeña pero prometedora con horario flexible y ambiente amigable. El sueldo era incluso más alto que el anterior, y lo principal, podía trabajar desde casa cuando fuera necesario. Las niñas se acostumbraron definitivamente al nuevo horario del día e incluso encontraron sus ventajas en él. Carmen tomó sobre sí una parte considerable de las tareas domésticas, vigilaba a la hermana pequeña después del colegio, ayudaba a preparar la cena, controlaba que se hicieran los deberes. Era como si en unos meses hubiera madurado varios años. Lucía aún a veces hacía caprichos por las noches y echaba de menos la vida familiar anterior, pero durante el día estaba alegre, comunicativa y curiosa. El psicólogo del colegio, con el que Máximo se consultaba regularmente, observó que las niñas se las arreglaban con el trauma psicológico mucho mejor de lo que se podía esperar en semejante situación. Tienen un apoyo emocional fiable en la persona de un padre que las quiere, explicó el especialista. Eso es lo más importante para la psique infantil en una situación de crisis. El tiempo seguro que curará esas heridas. Los domingos iban los tres al gran centro comercial a comprar productos para toda la semana, paseaban por el parque, iban al cine o al teatro, en casa veían películas familiares con palomitas. Poco a poco en el piso volvía algo parecido al verdadero calor y comodidad familiares. Una vez, una noche de invierno, cuando estaban sentados en el sofá viendo una comedia vieja, Carmen preguntó inesperadamente. «Papá, ¿echas de menos a mamá? Aunque sea a veces». Máximo reflexionó sobre la respuesta, tratando de ser honesto con su hija. «¿Sabes, Carmen? Echo de menos a la mamá que era antes, hace muchos años. Antes de todos estos acontecimientos. A esa mujer que os leía cuentos antes de dormir y horneaba tartas los fines de semana. Pues yo no la echo de menos nada», declaró inesperadamente Lucía. «Ahora en casa está incluso más tranquilo y alegre que los últimos meses». «Lucía, no digas eso», la reprendió suavemente su padre. «Mamá cometió un error serio, pero sigue siendo vuestra mamá». «Entonces, ¿por qué nos abandonó?», preguntó con insistencia la niña. «Si realmente le importamos, ¿por qué eligió a una persona desconocida?». Máximo no sabía cómo explicar de forma comprensible a su hija toda la complejidad de las relaciones de adultos, las debilidades humanas y los errores. A veces las personas adultas cometen actos muy estúpidos, Lucía. Después se arrepienten toda la vida, pero ya no se puede arreglar nada. Elena alquilaba un piso pequeño en un bloque de pisos viejo en las afueras de la ciudad y se las arreglaba con encargos ocasionales, consultaba a clientes privados, a veces trabajaba en varios centros psicológicos de forma temporal. Había pocos clientes, los ingresos inestables, el dinero apenas llegaba para lo más necesario. Por las noches escribía a las niñas cartas largas, llenas de arrepentimiento, en las que trataba de explicar sus actos, pedir perdón, contar su amor hacia ellas. Máximo enviaba fielmente estas cartas, pero las niñas las devolvían sin abrir. Elena se daba cuenta poco a poco de que había perdido a su familia para siempre. Las niñas habían crecido sin ella, habían aprendido a vivir sin madre y ya no la necesitaban. Máximo se las arreglaba con las obligaciones paternas mejor de lo que ella lo había hecho antes con las maternas, y tampoco necesitaba ya su ayuda y apoyo. Sentada en su habitación de alquiler vacía las noches de invierno, reflexionaba durante horas sobre el pasado y trataba de entender en qué momento exacto todo se había torcido, donde había cometido el error fatal. Pero el tiempo no se podía hacer retroceder, y los errores cometidos no se podían corregir. En el nuevo hogar de Máximo con las niñas la cena familiar dominical se había convertido en una buena tradición. Cocinaban juntos, ponían en la mesa un mantel bonito, encendían velas y se contaban detalladamente los acontecimientos de la semana pasada. «Mañana tengo dictado de lengua», informó Lucía,
untando pan con mantequilla casera. Muy difícil, sobre el tema de perífrasis verbales. Y yo mañana tengo control de álgebra, añadió Carmen. Ecuaciones de segundo grado. Entonces esta noche repasaremos todo el material, prometió Máximo. Juntos lo resolveremos todo. Las niñas asintieron a la vez. En sus ojos ya no había esa ansiedad y desconcierto que apareció justo después de la marcha de su madre. Se sentían protegidas, queridas y necesarias. Máximo miraba a sus niñas y entendía que la vida no solo continuaba, sino que podía ser feliz incluso después de semejante tragedia. El periodo más doloroso había quedado atrás, por delante les esperaban nuevos planes, sueños y esperanzas. Su familia había aprendido a vivir sin Elena e incluso había encontrado en ello una fuerza especial. Y ella se había quedado completamente sola con sus errores, lamentos y dolor, que ya era imposible arreglar o acallar.